Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos todos al viejo y triste tercer mundo. Mi nombre es Russo Palpater y el día de hoy tenemos este primer episodio del podcast. Estoy muy contento porque hoy inicia este proyecto y para inaugurarlo tuvimos una charla con un amigo mío, un ex compañero de la carrera y auxiliar en recursos humanos y reclutamiento de personal. Fue una charla que se llevó así sin más y fue muy enriquecedor escuchar todo lo que Manuel tuvo para decirnos, y creo que va a haber muchas cosas que les van a resultar interesantes de esta conversación. Así que sin más preámbulos, los dejo con Emanuel Tovar aquí en este su podcast EVTTM. Comenzamos. No, pues está chingón. No, la capacidad de atención es mínima, güey. La neta. ¿No? Y eso sí le agregamos el contenido. Porque, por ejemplo, o sea, ahorita estamos acostumbrados, tú abres TikTok y la gran mayoría es entretenimiento. Y entretenimiento baratísimo. ¿Qué va a pasar? Y como tú lo mencionas, cuando la capacidad, cuando se requiere una atención sostenida de unos 30 minutos. Y cuando esa atención vaya dirigida a algo más académico, algo más rígido, algo más duro, un contenido más formal, güey. Pues entonces la atención termina siendo aún más mínima, ¿no? Sí, porque se me viene a la cabeza otro detalle. No estoy seguro de cómo funciona, la verdad, nunca me he metido directamente a TikTok. Lo que yo consumo de ahí viene de lo que se filtra a Facebook, ¿sí? Pero, o sea, si funciona, bueno, la aplicación que tengo ahorita en mente es el viejo Doom Smash, ¿sí? Ujú. Que tú te metías a un enlace de audio pregrabado y tú tratabas de hacerle playback a lo que estaba pasando en ese momento, Ajá, ¿sí? Es como que tengo entendido que más o menos así es como funciona TikTok, ¿no? Tú ajá. escoges Sí, cuál sí. es el filtro, cuál es la rutina que vas a seguir, te aprendes la coreografía y haces tu emulación, Ujú. ¿sí? De la pieza. Entonces, gran parte de lo que está consumiendo esa población de mercado, pues es un refrito, ¿sí? Y un refrito tras otro, tras otro, tras otro, y están buscando entender o llenarse de las diferentes versiones de algo que ya manejan, ya dominan. Y así como tú lo dices, al momento de que se enfrentan a algo más académico, no te digo que se vayan a poner a leer el libro de física de Pérez Montiel ni que se vayan a poner a leer una tesis doctoral, no, pero con el simple hecho de tener que sentarse a elaborar la actividad de retroalimentación en clase, van a necesitar, primero, sentarse con un foco de atención que va a tener que estar oscilante entre los distintos estímulos que de por sí ya conforman a su actividad integradora, ¿sí? Y segundo, van a tener que utilizar el recurso cognitivo para tratar de abstraer un sentido de algo que no es refriteable de manera directa. Ujú. ¿Sí? Sí. Entonces, si este se convierte en el medio ponderante, pues sí vamos a estar fomentando que las personas tuyan su habilidad de análisis cognitivo, su habilidad de enfoque atencional y cognitivo. Sí, sí, es una cuestión que yo considero, y bueno, no soy un experto en la materia ni mucho menos, pero es mi mera opinión. Yo siento que desde las redes sociales y desde la industria del entretenimiento, ya sea música, ya sea cine, ya sea televisión, ya sea redes sociales, YouTube, etcétera, nos estamos orientando demasiado en el entretenimiento. Es pura y vagamente entretenimiento. Entonces, como tú dices, o sea, la atención, los recursos atencionales es, es como si los recursos atencionales se fueran adelgazando. O sea, cada vez estamos ejercitando esta capacidad de hacer que nuestro cerebro haga distintas conexiones que nos lleven a poder conceptualizar y abstraer mejor.
porque ahora funcionamos a partir de referencias. O sea, TikTok, Facebook y toda la cuestión de memes funciona a través de meras referencias, güey. Entonces, entendemos un meme en la medida en la que ya vimos lo anterior, pero en el momento en el que leemos un texto científico y en el momento en el que nos encontramos palabras que no tienen referencia alguna para nosotros, como algunos pudiera ser la palabra prospectividad, de la cual no puedes obtener ninguna referencia quizás si no tienes un contexto adecuado, entonces se vuelve extremadamente complejo que tú puedas entender después un texto y terminamos con el meme del presidente Andrés Manuel cuando le preguntan si leyó tal o cual texto y él contesta que simplemente que no lo leyó porque tenía 60 páginas y pues ya era tarde y entonces, bueno, el meme ya muchos lo conocen, pero Sea útil que él lea el resumen ejecutivo de una de las leyes que están por publicar. o sea, Cosa diaria. sí, sí, ¿no? Entonces es una cuestión a lo que me lleva a comentar esta cuestión tan curiosa que me llegó a pasar. Y lo voy a decir de una forma mucho más simplificada. No, sin ir muy lejos, la cuestión de los niveles de percepción hacia las tareas en grados de primaria, secundaria, prepa, etcétera. Por ejemplo, te apuesto, bueno, ¿recuerdas cuando estudiamos en la universidad? Sí, Nosotros, sí, me acuerdo. nosotros hubiéramos deseado, y lo llegamos a comentar varias veces, decíamos, cabrón, cómo quisiera que nos dejaran la tarea que nos dejaban en la prepa, güey? Y cuando estábamos en la prepa, nosotros decíamos, tareas están horribles, horribles. Esta madre, ¿quién chicos la va a entender? ¿No? Qué ganas de que nos dejaran la tarea que nos dejaban en secundaria. Y en secundaria decíamos, no, la tarea de la primaria, esas eran tareas fáciles. Entonces, todo va como ingredientes. Yo pienso que es ejercitar tus capacidades cognitivas. Eso, si no ejercitas tus capacidades cognitivas, todo te va a empezar a resultar cada vez más y más y más complejo. Es desde mi opinión. Entonces, por ejemplo, dicen, la cuestión de leer. La cuestión de leer es una cuestión muy, muy importante. Por ejemplo, yo hace años tuve mucho el hábito de la lectura. El hábito de la lectura y de la compra de libros compulsiva, pero yo leía mucho y literalmente si vas avanzando. Primero empiezas con cosas muy, muy fáciles. Novelas simples, no muy complejas, muy buenas en tramas, sí, pero al final de cuentas, eh, tú lees una novela y es exactamente lo mismo que leer una película. Y tú una vez lo Ahora, llegaste a mencionar. hay un detalle bien curioso. En el mundo de la literatura hay tres tipos de autores. Están los que te preparan la comida de McDonald's. No es nutritiva, pero relativamente es muy sabrosa, ¿sí? Te llena rápido. No le estás arrebatando nada, pero es algo que rápido te da saciedad, ¿sí? Ujú. Hay quien te ofrece un plato gourmet. Es un poco más difícil de acceder, es un poco más complejo de consumir, pero además del sabor que te va dejando, pues termina siendo directamente nutritivo para tu cuerpo, ¿sí? Sí. Y en el último, pues tenemos la bolsa de Sabritas, ¿sí? La persona a quien le copio la analogía es el difunto H. Pascal. Él comentaba que autores tan comerciales como Stephen King terminan siendo una Big Mac, porque es algo que realmente pues, no te aporta, no tiene gran contexto para análisis, Ujú. pero qué delicioso es leerlo, ¿sí? Sí, sí. Y vuelvo a lo mismo. Es cuestión de entretenimiento, güey. Es puro entretenimiento. Sí. Tú lees novelas, o sea, no digo que no haya novelas de las cuales tú puedas sacar un buen contenido y tú puedas sacar buenas reflexiones, pero al final de cuentas tú lees una novela eh, y pasa mucho en la literatura juvenil y termina siendo solamente entretenimiento.
Y no tiene esto por qué ser malo en sí, pero yo pienso que el problema comienza cuando todo tu vida, todo tu ciclo vital se rodea únicamente por el entretenimiento y no ves más allá de entretenimiento. Y entonces yo pienso que es ahí cuando comienza la cuestión más peligrosa, porque empiezas a flaquear en capacidades cognitivas. Claro, no, no quiere decir que vayas terminando, no quiere decir que termines siendo un idiota por no leer o no buscar temas un poquito más complejos, pero cada vez se va volviendo más difícil cosas que antes, cuando tenías práctica, eran fáciles. Como por ejemplo, hay quienes podían leer un libro en 10 días, 2 días, 5 días, y hay quien ya pasan meses y no terminan de leer un libro, que a veces era la mitad de grueso de los que leían anteriormente. Entonces, son hábitos, y si no te ejercitas en los hábitos, eh, esos hábitos se empiezan a hacer cada vez más imposibles, en mi opinión. Ahí hay un detalle importante sobre el tema del entretenimiento y es la finalidad con la que tú accedes al contenido o a la actividad o al material, ¿sí? Ujú. Si tú estás buscando entretenimiento por el simple y mero fetiche del entretenimiento, o sea, consumir más por consumir más, pues no te lleva a ningún lado, Ujú. ¿sí? Hay quien lo utiliza como un medio de evasión para poder aislarse de sí mismo, o sea, ni siquiera de las otras personas, porque muchas veces el haber consumido el contenido facilita la interacción y el compartir con otras personas, porque tienes un tema de conversación, tienes un referente común y tienes un medio para poder iniciar un discurso, ¿sí? Cierto, cierto. Lo que pasa es al revés, o sea, si no estás tú dándole algún otro uso o algún otro elemento de provecho a ese entretenimiento, ¿sí? Son dos cosas, porque primero, pues no hay realmente un grave problema en entretenerse de vez en cuando, ¿sí? Tenemos una vastedad de tiempo, una vastedad de estímulos, entonces sería un poco ridículo, un poco injusto negar esta parte de nuestro ser que está buscando desconectarse por un momento de la complejidad que tiene la vida, ¿sí? O al revés, negar esta necesidad de gregariedad que poseemos como seres humanos, de poder formar parte de esa masa, formar parte del colectivo y poder llegar junto con el otro y decirle, sabes que yo también lo entendí, yo también lo vi, a mí también me gustó. Ahora, hay muchas formas de ocio, muchas formas de entretenimiento que sí terminan ayudando a la persona, primero, a ejercitar sus habilidades cognitivas y segundo, a generar o desarrollar destrezas que otrora no poseía, ¿sí? Una de las actividades que nos está apoyando mucho ahí donde yo estoy trabajando es incentivar a que durante la hora de la comida las personas destinen los últimos o los primeros 15 minutos a avanzar sobre un libro en común, ¿sí? Habemos alrededor de 7 personas que tenemos un rango etario similar, entonces nosotros decidimos cuál va a ser por consenso el libro que vamos a estar abordando durante ese mes y en el receso de la comida, pues los primeros 15 minutos pues, nos dedicamos, decimos, ¿sabes qué? Tenemos que llegar para el final de esta semana al capítulo fulano de tal, ¿sí? Entonces, el fin de semana ya llegamos todos juntos y es como, oye, ¿sabes qué? Yo vi esto, se relaciona con lo que estamos haciendo en la oficina de esta manera y para mí genera este eco en mi vida cotidiana, ¿sí? En su momento había un canal que me gustaba mucho en YouTube en el cual se dedicaban a ver películas comerciales que estuvieran en cartelera y tratar de sacar un análisis narrativo que permitiera extrapolar o que me permitiera, bueno, que nos permitiera a todos los que veíamos el video, comprender cómo se reflejaba el mundo actual en una película, por ejemplo, del UCM de Marvel, ¿sí? Para ver cuáles eran los elementos que estaba tratando de rescatar el director o de rescatar el guionista y ver cómo se llegaban hasta la distorsión del absurdo, ¿sí? Hay infinidad de medios en los cuales nosotros podemos volver a sentir o volver a vivir la literariedad con la que está formada la vida, ¿no?
Al final del día, pues todos vivimos en ficciones comunes, en ficciones de común acuerdo, en las que por un convenio de caballeros decidimos creer que la realidad es real, que la verdad es verdad, ¿sí? Y son los medios de entretenimiento los que nos ayudan a verlo más digerible, más masticable. Bien está que las primeras fábulas de las que tenemos conciencia, o sea, las primeras que son atribuibles a un autor, que serían los cuentos de Esopo, tenían como finalidad rescatar fragmentos chiquitos de la verdad o fragmentos pequeños que pudieran resultar útiles para afrontar el día a día y convertirlos en un material de fácil consulta, de fácil digestión y fácil comprensión para que incluso un niño fuera capaz de introyectar un conocimiento que a muchos adultos antes de él les pudo tomar incluso una vida a descubrir. ¿Sí? Ujú. Ahora, la pregunta que sería relevante, la pregunta que sería trascendente es, ¿cuáles son los efectos potencializadores positivos o potencializadores agradables que el consumo de la red social o el consumo de los medios digitales le está brindando a las nuevas generaciones? Me genera mucho ruido o mucho interés el ejemplo que ponías tú sobre los gradientes de dificultad, ¿sí? Ujú. Es exacto, o sea, cuando estamos en la etapa de la secundaria, lo que está atrás parece muy sencillo, lo que estamos viviendo ahorita parece muy complejo, pero cuando brinquemos, la situación va a revertirse de nuevo, ¿no? La secundaria va a ser sencilla cuando estemos en la prepa va a ser sencilla cuando estemos en la universidad, pero al mismo tiempo está esta necesidad, existe esta necesidad, este impulso de romantizarlo, de extrañarlo, de añorarlo, de saborearlo y de tener al mismo tiempo esta conciencia y este vacío de que no supimos cómo aprovecharlo, cómo valorarlo, cómo volvernos parte de ese momento, Sí, ¿sí? sí. Uno de los puntos que estábamos tratando de desarrollar hoy, ya tuvimos una pequeña junta, es qué pasa cuando las personas ya no se sienten cómodas, ya no se sienten satisfechas, ya no están motivadas por sus actividades en el trabajo, ¿sí? Y uno de los principales consejos que la literatura aporta es que el trabajo se mantenga siempre lo suficientemente desafiante como para que la persona, aún en su estado de incomodidad, busque permanecer ahí y busque generar habilidades, conocimientos, destrezas, contactos, nexos que le faciliten la resolución y confrontación de estos problemas. ¿Sí? Ponía ahí el ejemplo de que cuando las personas se vuelven demasiado buenas, demasiado hábiles con una tarea, entran en una zona de confort tan amplia, tan extensa, que aunque al principio pueda parecer cómodo, satisfactorio, termina generando hastío, ¿sí? La persona ya no se ve desafiada, ya no tiene motivos para crecer, para desarrollarse, para aprender y termina sintiendo un desagradable vacío, ¿sí? Una rutina, una monotonía, una constante que ya no le produce placer, ¿sí? Obliga a que aquello en lo que me volví tan bueno gracias a mi interés se vuelva desagradable. Porque ya no hay Hay nada un más que problema escalar. importante, brillante. Así es, ya no hay nada más que escalar. Entonces, terminamos teniendo dos problemas. El primero es, ¿qué pasa cuando topas el grado de complejidad que te puede permitir tu entorno? Digamos, una organización, ¿sí? Hay ciertos puestos en los que por mecánica interna ya no puedes avanzar y hay también situaciones en las que el contexto te pide que hasta ahí le dejes. Y ahora, la segunda, si el punto está en que todo el tiempo se vuelva desafiante o más complejo o más interesante para quien lo esté ejecutando, ¿qué pasa cuando no es posible dosificar este reto y termina siendo siempre amenazante? ¿Sí? Termina siendo siempre algo que demanda más recursos de los que yo poseo o de los que yo puedo entregar y termina generándome un desgaste. ¿Sí? En la enfermedad de burnout, uno de los principales puntos, una de las principales variables que te pueden llevar a tener un desgaste ocupacional injustificable o un desgaste ocupacional temprano
es la falta, bueno, son dos realmente. El primero sería la falta de control sobre la actividad en tu medio, ¿sí? Que la actividad te sobrepase tanto, que sea abrumador, que sea bestial, brutal e incomprensiblemente difícil. Y la segunda es que la cantidad de recursos, llámalo memoria, llámalo tiempo, llámalo dinero, llámalo espacio, que esa tarea me está demandando sobrepasa aquello que yo puedo entregar o aquello que yo puedo conseguir de otra fuente, ¿sí? Entonces, si el reto sigue siendo cada vez mayor y la persona no es capaz de afrontarlo, inevitablemente pues vas a tener una persona insatisfecha, ¿sí? A Ujú. una persona que aunque sea una actividad que disfrutaba o que le gustaba o que le llenaba, pues va a dejar de sentirse atraída. Y al contrario, o sea, va a generar un repudio, va a generar más tedio, va a generar inseguridad y va a caer en lo que hablábamos al principio con el ejemplo que ponías de tu papá, ¿sí? Van a ser personas que somatizan un malestar a raíz de un problema cognitivo o un problema emocional afectivo con una situación de su medio inmediato que no pueden evitar y que tienen la obligación, por uno u otro motivo, de estar afrontando día con día. Sí, sí, eso es una cuestión compleja. Pero entonces, y creo que aquí hay una línea muy delgada, ¿no? Por ejemplo, sobre todo en el ámbito de las organizaciones. O sea, tú, hay tareas que se tienen que realizar. Y entonces, o sea, ¿cómo, cómo mantener esa línea y hasta dónde puedes estirar esa línea del hecho de sí, estoy creando un entorno que sea desafiante y aunque, bueno, me hace un poquito de ruido palabra desafiante, yo la cambiaría más bien por estimulante, ¿sabes? Que sea un entorno algo estimulante, que me motive a seguir, que haya cosas que aprender, que haya cosas que hacer, que haya cosas que yo puedo aportar desde mi personalidad, etcétera, y me hacen crecer, pero hasta que, o sea, ¿cuánto estiras la línea que se vuelve ya complejo y dices realmente esto me empieza a estresar y supera mis capacidades? O sea, es realmente en la práctica es difícil. Y lo pregunto, ¿en la práctica es difícil controlarlo? O Es es brutal, es bestial. o sea, por ejemplo, tú puedes tratar de hacer de que las personas en tu organización se sientan estimuladas, desafiadas en el ámbito positivo para que aporten más, para que crezcan más, y al final de cuentas vivan mejor, se sientan bien con su trabajo y puedan generar más producción. Pero yo creo que es fácil que se te pase un poquito la mano y que al final termines teniendo empleados estresados, que se sientan sobrecargados, que no sientan que fluyen y que simplemente lo único que quieren es, y ese es yo pienso, yo lo llamo el síndrome del mexicanismo o el síndrome del tercermundismo. Tienes al final empleados que lo único que quieren es que se haga viernes para irme a tomar con los compas y ya no quiero saber nada más. Hay un detalle feo, o sea, es un detalle muy desagradable. Para poder conservar este equilibrio, o sea, trazar la línea y decir, aquí es estimulante, desafiante y aquí es abusivo, necesitas tener primero conocimiento de los factores que se van a estar relacionando, o sea, de todas las variables. En el caso de las organizaciones, lo que siempre se recomienda es tener un adecuado manual de organización. ¿Qué es esto? O sea, misión, visión, objetivos, políticas, valores, ¿sí? Luego, los descriptores de puesto, bueno, los organigramas, los descriptores de puesto, y después tienes los diagramas de proceso, los flujogramas. Si sabes cuáles son las variables que se van a estar combinando y ya tienes una trazabilidad adecuada, una trazabilidad pues sería diagramar, poderlo esquematizar y saber que A sigue de B, sigue de C y que para hacer C necesito las herramientas 1, 2 y 3 y voy a tener los productos X, Y y Z. ¿Sí? O sea, para llegar a todo eso, pues tú te avientas todo un proceso de planificación, de ingeniería, de observación, de experimentación, un montón de cosas, ¿sí? Que te permite a ti dosificar el grado de complejidad que va a tener la tarea. Ahora, este análisis se hace en base o se hace a partir de un candidato ideal.
La metodología que a mí me gusta utilizar en lo personal, hay un montón más, pero a mí es la que más me funciona porque va con mi personalidad, se llama metodología persona, ¿sí? Tú tomas la población actual con la que estás trabajando y a través de los psicométricos recopilas ciertos indicadores o rasgos de personalidad, así como habilidades blandas y destrezas, tanto cognitivas como prácticas, que te ayuden a formar un individuo base, un sujeto promedio o una persona promedio. De ahí el nombre de la metodología, ¿sí? Esto lo vas a amarrar con entrevistas, con la intención de detectar los rasgos clave que tus empleados estrella o tus candidatos destacables poseen en común, ¿sí? Con toda esta información, pues tú dices, la persona promedio que trabaja con nosotros tiene entre tal y tal rango de edad, es casado, tiene tantos hijos, le gusta ver el fútbol por las tardes, prefiere que se le deje tener un espacio amplio para trabajar, no le gusta tener demasiada responsabilidad sobre los actos que va a estar ejecutando, le ayuda más tener un instructivo con dibujos, le ayuda a que las instrucciones vengan acompañadas de explicaciones amplias, con ejemplos, cosas por el estilo, ¿sí? Y tú te das a la tarea de que todas las personas que metas en la organización encajen lo mejor posible con esa persona promedio, ¿sí? Porque entonces todos los procesos están diseñados para que esa persona promedio pueda cumplirlos. Eso es en las organizaciones. Ahora, ¿qué pasa con los entornos que no pueden ser controlables? ¿Sí? Que no pueden ser controlables pues, en dos ámbitos diferentes. El primero, no puedes tener esta mediación de selección personal. O sea, tú no escoges qué niños van a la escuela. Todos necesitan educación y terminan incorporándose al sistema educativo, cada cual con habilidades, carencias y áreas de oportunidad distintas. ¿Sí? Ahora la segunda, ¿qué pasa cuando el entorno, o sea, cuando el proceso no es algo que yo pueda estandarizar completamente o no es algo que yo pueda modificar en sus variables? Igual en la educación, ¿sí? No en todas las escuelas se abordan los mismos temas de la misma forma, ni se dispone de los mismos recursos para poder brindar el servicio de educación al usuario, que es el alumno, ¿sí? Y ahora, cosas aún más complejas. ¿Qué sucede con los grupos de amigos? ¿Sí? La relación tiene que ser lo suficientemente estimulante como para que tú quieras seguir manteniendo en tu círculo social a esas personas, pero al mismo tiempo buscas que no sea tan intenso como para intimidarlos, ni tan soez, no, soez es otra cosa, tan soso, tan aburrido, tan mediocre, tan simple, como para que las personas prefieran pasar olímpicamente del salto contigo, Ujú. ¿sí? Entonces, pues sí es muy complejo el poder encontrarse este punto en el que las personas sigan interesadas, sigan creciendo, pero que no estén siendo dañadas por tu planeación o que no estén siendo tullidas y malogradas en su salud a raíz de los estímulos que tú les proporciones. Sí. O sea, es una cuestión de una calibración constante. Es una calibración constante. Sí, Y fíjate que eso me vuelve a una pregunta. Ahorita que dime. mencionabas, me generó un poquito de ruido. O sea, eh, tú lo mencionabas en el grupo de amigos. Esta cuestión de Ujú. tú calibras qué tan desafiante, qué tan estimulante tienes que ser para que las personas que están contigo quieran permanecer contigo, quieran forjar una relación de amistad contigo y puedan tener las vivencias que sean dignas de una amistad, ¿no? Pero también debes de calibrar de no ser tan soso, tan aburrido como para que las personas pasen, y me gustó como lo dijiste, olímpicamente de saltar a tu lado. Entonces, yo lo traslado eso al ámbito organizacional, ya, por ejemplo, dícese un supervisor, dices, trátese de un auxiliar en recursos humanos o del dueño del negocio en sí, hablando de un negocio pequeño. Eh, no puede ser demasiado desafiante, no puede ser demasiado estimulante,
porque corres el riesgo de generar un estrés, ¿no? Puedes generar un estrés, caer en el hecho de quizá no comprender el trabajo de tus empleados, los sobrecargas y truenan, ¿no? En pocas palabras. Pero tampoco no puedes, Inevitablemente. pero tampoco no creo que pueda ser tan displiciente, si es que así se diga la palabra, tan complaciente, tan blando, porque entonces no generas ningún desafío, no generas ningún estímulo y al final a la larga puede generar aburrimiento, eso puede generar un cierto enfado, un cierto desgano, o cómo se manejaría en ese aspecto, o sea. Ahí te verás. Vamos a jalarlo entonces a las dos partes. Primero, como es el tema que metiste, sería lo de las amistades, ¿sí? En toda relación humana se trabaja en base a umbrales, ¿sí? Uh-huh. Está el caso muy marcado de la soecidad, ahí sí, qué tan hocicón, qué tan grosero puede ser con otra persona antes de que se sienta incómoda, ¿sí? Uh-huh. Sí. Si tú, cuando inicias una relación humana con otra persona, evitas en todo momento el uso del vocabulario antisonante, la persona inevitablemente va a asociar que tú no manejas ese vocabulario, ¿sí? Uh-huh. Aun si tú lo utilizas y en ese momento te estás conteniendo, ¿sí? Tú Sí, estás sí. proyectando que no viene contigo, ¿sí? Uh-huh. Entonces, el momento en el que tú empieces a utilizar todo el diccionario del albur mexicano de Tepito, esta persona se va a asustar, ¿sí? Y va a decir, ay, güey, yo no había visto que estaba esto. Y una de dos. Si la persona no le genera conflicto, dice, ok, me está dando permiso de que yo también me incorpore a esta dinámica. Y los dos terminan hablando como buen mexicano, ¿sí? En cambio, si la persona no gusta de este vocabulario, es muy probable que te pongan un alto, ¿sí? Pasa lo mismo con muchas otras cosas. Hay quien es muy confiado en el sentido de que fácilmente se apertura hacia el otro y rápido empieza a tocar temas sensibles, al menos para él, ¿sí? Teniendo la esperanza o la confianza de que la otra persona disponga de la capacidad de tocar esas fibras sensibles con el respeto y cuidado necesario para que la cosa siga funcionando, ¿no? Porque cuando te sientes lastimado, tú te alejas. Uh-huh. Y hay quien no maneja ese grado de apertura, o sea, no porque no se abra, sino porque no tolera, no soporta que el otro se abra, porque no sabe cómo tocar esas fibras sensibles y por el miedo termina generando un rechazo. Uh-huh. Ahora, regresando a las organizaciones, ¿qué pasa con los empleadores? Es más complicado regular a una persona que regular a un proceso, ¿sí? ¿Por qué? Si no está, bueno, vamos primero de lo metodológico a lo general. Metodológicamente, si tú no realizaste de forma adecuada la labor de reclutamiento y selección, lo más seguro es que termines teniendo en tu organización a personas con características y atributos muy diferentes entre sí, que no sean uniformes, que no sean necesariamente compatibles. Así que si tú estás buscando a alguien que pueda sobrevivir con tu grado de exigencia, es más probable que si no está bien hecha el reclutamiento de la selección, pues termines teniendo a uno, dos, tres personas que no te van a seguir el ritmo y por eliminación natural, por evolución, no por selección del más apto, van a terminar saliéndose, ¿sí? Porque no es algo que les abone y no es algo que estén abonándote a ti. Uh-huh. ¿Qué pasa ahí? Se supone, bueno, en el mundo ideal, el empleador debería de esforzarse por mantener un papel, un rol, una estructura neutra, ¿sí? Porque si él no está haciendo su parte y está dificultando la relación y la interacción de las variables con sus empleados, pues lo único que va a hacer es truncarles su actividad profesional o su actividad laboral, ¿sí? Realmente muy pocas personas trabajan por gusto, por pasión. La mayoría trabajan con la aspiración de un sueldo, ¿sí? Y van todos los días y se despiertan todos los días y luchan y se sacrifican todos los días
con esta necesidad en mente, ¿sí? Y si tú le agregas puntos de complejidad o lo dificultas más de lo que es justificable, comprensible o necesario, terminas de forma completamente ridícula lastimando a otra persona y obligándolo a que ceda, ¿sí? En su lucha de ganarse el sustento a través del trabajo que tú le ofreces, ¿sí? Es una cuestión, a final de cuentas, complicada, ¿no? Y tú lo tratas desde el ámbito de la cuestión organización, toda esta cuestión organizacional, tú la tratas desde el ámbito de los recursos Es que es lo que humanos. trabajo. Sí, entonces esa es tu visión. O sea, y está perfecto. O sea, no tengo ningún problema con esa visión. Al contrario, o sea, cuán necesario es tu trabajo, tu labor para lograr todo este tipo de cosas. No, pero ahí te va. Es, no sé, yo digo que es una de las bondades de la psicología. Es algo que las personas terminan haciendo casi, casi de forma intuitiva, ¿sí? Nada más a nosotros nos pasan la teoría para entender qué es lo que está pasando tras Sí, sí, bambalinas, pero le pones las palabras. real, sí, o sea, realmente, cuando tú empiezas a reunirte con personas, buscas a alguien con quien tú seas compatible, ¿sí? Alguien que Ujú. pueda recibir lo que tú tienes para ofrecer y que al mismo tiempo tenga el recurso que tú necesitabas en tu vida personal. ¿Sí? No, bueno, al menos yo no me ha tocado verlas, no me ha tocado conocerlas, entonces tampoco creo en ellas. No me cabe en la cabeza la idea de una relación de generación espontánea en la que personas que no tienen intereses en común, no tienen espacios en común, no tienen metas aspiracionales o algún medio, elemento, excusa de convivencia, terminen llevándosela bien. ¿Sí? Siempre es necesario tener un punto de apoyo en el cual tú empieces a construir esa relación, ¿sí? Sí, Realmente pues es un proceso de reclutamiento y selección. Tú buscas a alguien que sea afín a ti, alguien con quien tú puedas tener una ganancia. No recuerdo ahorita el nombre, hay un premio Nobel en economía que postula una teoría que se llama la economía del comportamiento, ¿sí? Él es, bueno, ya dije, es economista, él trata de basar el cómo nosotros somos conscientes de la necesidad de ganar recursos o de invertir recursos para sacar satisfacción, ¿sí? Entonces, es muy raro que las personas elijan relacionarse con personas que no los hacen sentir satisfechos, ¿sí? Tú escoges a alguien, piensas que te va a dar satisfacción y luego con el tiempo te das cuenta que no, que es al revés, que te está restando tranquilidad o sí, sí, felicidad. sí. Pero tú no te rimas con la intención de, ¿sabes qué? Ven, destrózame la pinche felicidad que tengo, No, 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 ¿no? obviamente no. O Entonces, sea, cuando empezamos a hacer estos vínculos, estos nexos, vamos con toda la esperanza, con toda la disposición de que los puntos en común sean lo suficientemente buenos y lo suficientemente fuertes como para que la relación sea armónica, sea placentera, sea disfrutable, sea de crecimiento o que cuando menos pues nos ayude a afrontar más tranquilamente el día a día. ¿Sí? sí, sí, 100%. O sea, y Es, son cosas demasiado intuitivas, ¿no? Que al final de ujú. cuentas, pero pues, o sea, lo que viene haciendo tu trabajo como en recursos humanos es toda esta cuestión de arreglar esos errores que surgen ante ante el reclutamiento ciego que se hace mediante la intuición, porque tú cuando no haces un reclutamiento de personal, cuando no haces una selección eh, con forma, porque al final de cuentas, cuando tú te traen tus solicitudes de empleo, tú como empleador y tú escoges, estás haciendo una selección de personal, estás haciendo un reclutamiento de capital humano, pero no lo estás haciendo en forma y con la sustentabilidad que le haría una persona que se dedica a ello ya de forma profesional. Pero eh, tú cuando lo haces así llanamente, sin conocimientos, eh, busca las habilidades mínimas que tú crees que se necesitan para el puesto que estás ofertando, pero técnicamente muchas veces vas a ciegas es y que obras en base a la memoria.
Sí, sí, ¿sí? obras en Tú base a la... sabes que Juan y Pedro te sirven, entonces buscas a alguien que se parezca a Juan y a Pedro, Sí, ¿sí? sí. Y das contra la pared porque cuando tú haces tu selección, eh, te estás encontrando únicamente con la imagen que, que las personas quieren que veas de ellos. Y ya hasta después que toda esta emoción del nuevo trabajo termina, pues te das cuenta de que las personas no eran ni tan responsables, ni tan puntuales, ni eran tan buenas para trabajar en equipo como te habían dicho o como lo habían anotado en su currículum o como te lo habían hecho saber en la entrevista o como te lo habían hecho saber en la solicitud de trabajo. Y es lo que resuelve, yo pienso que tu trabajo como reclutador. El hecho de que, Y no creas. o sea, no se puede solventar al 100%, pero sí quitas, sí quitas cierta parcialidad de la incertidumbre. Por ejemplo, un perfil de una persona, de un candidato hecho por un reclutador va a ser muy diferente a hecho alguien por alguien que no es reclutador. Y que alguien que no es reclutador es normalmente el vecino que te dice, no, sí, es de buena familia, contrátalo. Vieras qué responsables son. Entonces, es eso. Es importante tu labor. Bien curioso, mira. Cuando estás realizando reclutamiento, realmente es un acto de fe, ¿sí? Completa totalmente es un acto de fe, porque primero te están dando un documento de intencionalidad, ya sea una solicitud o un currículum, en el cual la persona incluye lo que él quiere incluir, Uh -huh. ¿sí? Durante la entrevista, tú confías aparentemente en todo lo que está saliendo de la boca de la persona, ¿sí? Porque hay quienes son excelentemente buenos mintiendo y al menos para mí es imposible saber si me están diciendo la verdad o la mentira, ¿sí? Y tú tratas de corroborar los datos y mintieron también en su documento de intencionalidad que tú te la terminas comiendo con todo y papas, ¿sí? Sí, Y sí. luego tú llamas a la, bueno, un pequeño detalle, una observación. En los documentos de intencionalidad como la carta, no te creas, la solicitud de empleo, normalmente las personas incluyen el número de referencias personales. Las referencias personales no sirven para nada, ¿sí? Raramente alguien que la persona puso va a hablar mal de él. Ese apartado se utiliza para cuando la persona tiene un accidente, saber a quién le tienes que llamar para que Sí, esté sí, su enterado de que esa contacto. persona se está muriendo, ¿sí? Ajá, sí. El que a ti te importa es el número de sus anteriores trabajos, ¿sí? Tú marcas, con nosotros el protocolo es muy sencillo. Trabajó ahí, cuánto tiempo trabajó ahí, por qué dejó de trabajar ahí y si la organización lo puede recomendar. Sí, Sí. hay empresas en las que no tienen un registro del personal, entonces si no hay alguien que lo haya visto y que se acuerde bien del nombre, te pueden decir que nunca estuvo ahí. Por ende, si no hay buen registro, no saben cuánto tiempo estuvo ahí. Sí, ahora, hay muchísimas, pero muchísimas empresas en las que no se registra el motivo de salida. Terminan diciéndote motivo personal, lo corrieron, baja voluntaria, sí, o se salió, dejó de trabajar sin tener más motivos. Entonces, a ti todo eso, pues es información que te va a hacer falta. No es lo mismo que yo deje de trabajar porque le detectaron cáncer a mi esposa y necesito mudarme a una ciudad donde sea más sencillo conseguir que le estén suministrando la quimioterapia y la radioterapia, a decir, yo me salí porque no soportaba a mi encargado, porque no soporto yo a la autoridad, no porque el problema sea realmente mi encargado. A decir, yo me estoy saliendo porque conseguí algo más acorde a mi plan de vida. Y por último, si la empresa es paternalista, tiende a decirte que sí lo recomienda, aunque la persona no haya servido ni siquiera para meter el dedo en el checador. ¿Sí? Entonces, si a eso le sumamos que hay quienes de forma involuntaria, ya sea por desconocimiento o por falta de atención, distorsionan y manipulan el resultado de sus pruebas, porque también hay quien las contesta a propósito de forma que ellos tengan resultados favorables. Aún con un reclutador excelso, si no lees la mente, que nadie puede leerla, termina reclutando a ciegas.
¿sí? Tratas de reducir la subjetividad o el margen de error con las herramientas, entrevistas, psicometrías, verificaciones documentales, pero aún así siempre estás presa, estás inmune a que las personas te vean la cara de idiota. Y es jugarse tu trabajo Ah, sí. De en hecho, esos te sorprendería momentos. la cantidad de personas que conozco en mi área, o sea, en mi organización donde yo trabajo. No, porque pues nada más dos personas nos dedicamos a esto. Una es mi jefe directo, que es el empleador, entonces no se va a autocorrer, pero soy yo. Pero muchas de las personas con las que he trabajado en otras empresas, sí me toca ver que por una mala contratación les llegan a dar una invitación atenta a que pasen a a firmar su renuncia voluntaria. Sí, ha habido el caso, por ejemplo, en una institución educativa que trabajé en Tonalá, la persona que cubría el puesto de enfermera tenía una patología psiquiátrica bajo tratamiento clínico riguroso que la persona por iniciativa había decidido suspender, ¿sí? Como no había nadie que estuviera al tanto de su enfermedad, de su condición, nadie estaba al pendiente de que estuviera ingiriendo su medicación de forma correcta, ¿sí? Cuando tú tienes una condición, es importante, o sea, una condición clínica de cualquier tipo, mental, física, no sé, whatever, es tu obligación velar por tu bienestar, especialmente si va a afectar al bienestar de tus compañeros de trabajo o a tus usuarios, ¿sí? En este caso, la enfermera, decir qué instancia era, no voy a decir tampoco el nombre, pero la persona padecía un cuadro de esquizofrenia acompañado con alucinaciones tanto auditivas como visuales, ¿sí? Entonces, en un arrebato en el cual ella estaba muy ansiosa, muy preocupada por lo que estaba viendo, lo que estaba escuchando, apuñaló con unas tijeras a una persona que había ido nada más a que le dieran medicamento para el dolor de cabeza. No manches. ¿Sí? O sea, ve el tamaño del Sí, problema que sí, hubo. sí. Los papás del alumno demandaron. Entonces, ¿a quién crees que corrieron? ¿Para la persona que lo contrató? O sea, ¿Sí? sí, sí. Porque no le preguntó si la persona tenía algún padecimiento crónico que necesitara de medicación. ¿Sí? E igual, o sea, si tú no haces bien esa pregunta, puede servir como una excusa de discriminación. ¿Sí? Entonces Ujú. ahí te vas también a un juicio diferente y te pueden correr. A esta otra chica que fue la que contrató a la enfermera, créeme que o sea, tengo entendido que su juicio ya quedó resuelto completamente, pero hubo varias agravantes porque entonces primero lo demandan los papás del niño y luego lo demanda la institución por negligencia, ¿sí? No, Entonces fue un pedo no, no, apestoso. no, no, sí, tremendo, tremendo. No manches. Es que a veces no se, uno no alcanza a dimensionar lo que te juegas. O sea, son trabajos, una profesión no te la, no te la puedes tomar a la ligera. No, O a sea, no no, ser de que no. seas programador y trabajes programando aplicaciones de juegos. Sí, sí, o sea, es que es el gradiente, pero Porque, o sea, hay otro caso que me llamó mucho la atención porque iba a decir, los programadores son inocuos en el sentido de que estaba pensando en el meme de la persona que es abogado y se acuerda de su cliente que no pudo sacar de la cárcel, o del médico al que se le muere su paciente y que salía el programador ahí jugando así, ay, a mí no me pasa nada, pero por ejemplo, con nosotros, la persona que se encarga de sistemas es también quien nos apoya con la seguridad informática, sí, ¿sí? está Entonces, ese él con aspecto. un fallo atencional del tamaño de la punta de la cabeza de un alfiler, ¿sí? Se terminan comprometiendo bases de datos en las que hay información sensible de nuestros consumidores, de nuestros proveedores. Entonces, pues realmente, como tú dices, no existe una profesión en la que puedas darte el lujo de tomártelo a la ligera. No. O sea, un programador dirás, pestañeas y ya se perdieron cientos de cuentas de banco. Entonces, o sea, es un pedo grandísimo, es un pedo grandísimo.
Por ejemplo, o Es sea, multidemanda. tú puedes dormirte en el almacén y no hay pedo, o sea, te van a llamar la atención y aguas donde se te junden tres es una acta administrativa y aguas. Pero el hecho de que tú pestañees y alguien mata a alguien y uno de tus empleados mata a un usuario o, o, Y yo lo contraté. o sea, y tú lo contrataste, van a dar contra ti relativamente. No Sí, o relativamente, sea, no, no, literal. realmente. Sí, sí. Porque, o sea, eh, hay un chiste común. Yo soy de Tepatitlán de Morelos. Nosotros teníamos un poderoso y rico magnate, ¿sí? Que Ajá. únicamente cobraba por la firma que ponía en los planos, ¿sí? Él no los trazaba, él no los verificaba, él simplemente los firmaba, ¿sí? Sí. Y decían, ¿en serio? O sea, porque cobraba carísimo por aventarte la firma nada más. O sea, y tú tenías que ir a buscarlo, a hacer cita por un garabato que él no tardaba ni un minuto en hacerte, ¿sí? Y él se escudaba diciendo que lo que él firma no es la firma, lo que él cobra no es la firma, sino la responsabilidad que implica la firma. Sí. En el caso de nosotros, cuando contratamos a las personas, esa firma que nosotros ponemos como reclutador es lo que te termina volviendo responsable hasta cierto punto. O sea, hay empleadores muy conscientes, pero hay muchos otros que no. Te termina volviendo responsable de esa persona y su comportamiento dentro de la organización. Mm. ¿Sí? Tú le estás prestando tu credibilidad al decir, yo, tras todo el proceso de verificación metodológica, presencial, amparo que esta persona es óptima para desempeñar el cargo y las funciones que nosotros estamos esperando de él. Sí, sí, o sea, te echas el paquete, en otras palabras. Te echas la responsabilidad. Te lo echa. Dice, no, 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 ¿sabes qué? Pues yo me hago cargo. Cualquier pedo se arreglan conmigo. Entonces, Sí. es eso. Y fíjate que pasa en cualquier profesión, en la arquitectura, pasa en la medicina, pasa, pasa en todos lados. Y luego hay quien dice que no, pues tú estudia para que no te andes matando de sol a sol, pero te juegas todavía mucho más cosas. Si tú trabajaras de sol a sol, no te estarías jugando tanto. Y volvemos a caer en los gradientes de complejidad. ¿Sí? Sí, En mi anterior trabajo éramos tres, o sea, yo era psicólogo, la persona que tenía un poquito más tiempo era licenciado en recursos humanos y el otro un administrador, ¿sí? Y decía mucho la chica que era administradora, oye, veo al contador, o sea, porque en contabilidad estaba el contador jefe, un capturista y la persona que se encargaba de pedir las correcciones de facturas. Que como esto es México, pues había muchas personas que facturaban como si lo hicieran con los codos, entonces había un desmadre siempre. Entonces decía la administradora, oye, es tan fácil ser contador. Y decía el de recursos, ¿te imaginas que se equivoquen en un número, ¿sí? Abajo en los centavitos y no les cuadre y entonces les toque agarrar al salte malas y terminen clausurándonos a todos en lo que se hace una averiguación? No sé si funciona así, pues, pero ujú. sí, sí me imagino, o sea, un trabajo que aparentemente es tan inocuo, tan sencillo, tan simple como ser un capturista, Sí, 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 ¿sí? sí. Nos quita el trabajo a todos. Y conforme vas escalando puestos, pues entonces es más la responsabilidad que tú estás cediéndole a la organización o más el peso que representa cada una de tus acciones o inacciones. Sí. Y vas llegando a todo este gradiente, y creo que ahí se aplica lo que tú mencionabas, que yo mencioné, lo del gradiente de dificultad, güey. Esta cuestión de, Sí, entre más escalas vas aprendiendo por ejemplo, en el nivel al que llegas, se vuelve complicado para ti, porque vienes de un nivel sí. anterior. Pero entonces, entre más cruzas, más escalas, niveles, volteas hacia atrás y dices, no manches, quisiera estar donde estaba antes. Y cuando estaba ahí en ese momento yo me quejaba. Pero llega un momento y que creo ahorita que lo mencionas, que mencionas esto de escalar en responsabilidades, de escalar en puestos,
creo que llega un momento en el que ese gradiente de responsabilidad, ese gradiente de aprendizaje se empieza a boicotear. O sea, llega un momento en el que ya no, creo que ya no te vuelves capaz, al menos personalmente tú, ya no te vuelves capaz de seguir aprendiendo más cosas o de poder con el cargo. Y era algo que se me había hecho curioso y que no recuerdo en dónde lo llegué a ver, pero era una explicación que daban a por qué las personas de puestos altos eran tan incompetentes. Y mencionaban Se llama que, el principio de Peter, de hecho. sí, sí, de hecho, justamente lo vi allí. Era el Sí. principio de Peter que Es el explicaba, grado de ajá, el grado de incompetencia máximo. sí, ¿Sí? Literal, literal, literal. Se llama principio de Peter o grado de incompetencia máximo. Y el ejemplo tradicional es el del barrendero. ujú, ¿Sí? Una persona que es excelente barriendo la calle puede convertirse fácilmente, o sea, por su mérito, en el jefe de barrenderos. Pero las habilidades que se necesitan para barrer la calle no son las mismas que se necesitan para dirigir a un equipo, ¿sí? Entonces, esta persona para poder cubrir con el rol va a necesitar invertir más recursos que los que metía en barrer la calle para gestionarlos. Y la única ventaja que va a tener es que él sabe cómo se barre adecuadamente la calle. Si esta persona con este sobrecompensamiento logra todavía cubrir los requisitos entre comillas, para un puesto más arriba, que ahora en lugar de ser el jefe de barrendero sea el gestor de limpieza, ¿sí? Va a tener que enfrentarse a un inventario de productos, a un gestionado de más recursos, ¿sí? Tanto el insumo como el capital para poder bajar ese recurso, va a tener que interactuar o interrelacionarse con otros departamentos de forma más gerencial. Entonces, inevitablemente vas a llegar a ese punto, a ese momento en el que la persona no va a tener las capacidades, las habilidades o los conocimientos, pues para hacerle frente, ¿sí? sí, sí, Pero la bronca aquí está en cómo el mecanismo de escalafón funciona, ¿sí? De hecho, ahorita, por las tardes, tengo otro trabajo con una consultoría. El cliente que estamos trabajando ahorita se está enfrentando al complejo de Peter en su máxima expresión, ¿sí? Ellos normalmente contrataban únicamente al puesto operativo más abajo, pero no tenían bueno, hasta la fecha, no tienen un plan, no tienen un programa de capacitación, ni de inducción, ni nada por el estilo, no se generan ni se desarrollan diagnósticos de necesidades de capacitación, entonces las personas terminaban escalando puestos conforme la necesidad de la empresa lo demandaba, pero sin que se les dé una instrucción de qué, acerca de qué es lo que se espera de ellos o cómo se espera que logren hacerlo, ¿sí? ujú, Entonces tienes a personas literal, o sea, quien ostenta en este momento el cargo de director, a pesar de que tiene muchísimos conocimientos y que tiene un buen historial en su trayectoria laboral, no posee las habilidades directivas ni de gestión necesarias para articular bueno, el tamaño de empresa con la que están trabajando. Y a esto le agregamos todavía el hecho de que la persona no tiene el conocimiento ni siquiera básico o general de los procesos administrativos de los cuales depende la rentabilidad de su negocio, ¿sí? Entonces, literal, literal, tienes a una empresa, o sea, si les dijera el nombre, se caen para atrás al, a o sea, estos niveles. es una empresa que Tan, no nos imagináramos que pase por ese tipo de cuestiones. sí, o sea, es algo que tú y yo conocemos y probablemente 2 o 3 veces por semana vamos y les compramos, Ajá. ¿sí? Es su división en Guadalajara de una empresa así vistosona, comercialona, y tú volteas a ver y dices, güey, Ajá. sí, ellos están teniendo muchísimas pérdidas. Bueno, a ellos el problema les bota con el problema de la distribución en tiempos de COVID, ¿sí? Y con los problemas de los hábitos de consumo que se modifican, X. Pero literal, o sea, la persona tiene aproximadamente 3 años ahorita en el puesto tope, entre comillas, que tiene ese series
Y a raíz de la falta de capacitación, están teniendo robos hormiga, robos a gran escala, problemas en logística, problemas en reclutamiento, tienen problemas con la gestión administrativa, estaban teniendo problemas con contabilidad. Entonces, literal, llevaron al punto de que solamente se esfuerzan en que quien va a ser el responsable del área tenga el título, pero personas así con una labor tan delicada como los auxiliares contables terminan siendo estudiantes de prepa, pero ni siquiera de una prepa técnica o de una prepa que está enfocada en los procesos administrativos, sino cualquier niño de primer semestre que necesite un sueldo mediocre y pueda dejarse explotar un rato. Imagínate en una organización en la que trabajan, bueno, relativamente, sin contar los choferes, son 180 personas con ellos. Tienes que reeducarlos a todos en todos los niveles. Sí, literal, y cuando digo reeducar es literal, reeducarlos, volverlos a hacer sentir responsables del trabajo que ellos están desempeñando, que se sientan orgullosos de la marca a la que pertenecen, que puedan visualizar un plan de vida y carrera en el cual se relacione su actividad laboral y su actividad profesional. Tienes que darles bases sólidas en las cuales puedan ellos basar sus procesos, ¿sí? Que puedan entender por qué necesito hacerlo en este orden y por qué no puedo brincarme ninguno de los procesos. Tienes que poder tienes que poder empoderarlos a todos en la estructura, ¿sí? Hacer que se sientan importantes, que se sientan valiosos e incentivarlos a que el trabajo se haga a conciencia. Y por sobre cualquier otra cosa, tienes que mejorar los sistemas de comunicación, sí, que sean asertivos, que sean precisos, que sean puntuales, o sea, puntuales no en la hora de llegada, sino de que aquello que yo estoy diciendo sea exactamente lo que se necesita. Y todo lo demás, amarrarlo con un proceso estandarizado de capacitación y un diagnóstico y un periódico diagnóstico de necesidades de capacitación. Comprendo lo que dices. O sea, hay un proceso para realizar todo este cambio. Pero Sí, o sea, literal, o sea, hay un proceso para diseñar los procesos. sí, pero aquí hay un problema. O sea, bueno, tú ahorita como me planteaste esta situación de esta organización, o sea, las palabras que utilizaste, cómo lo describiste, la narrativa que le diste, eh, me generó una imagen en mi cabeza, una imagen completamente caótica. Me generó una imagen completamente caótica. Y entonces dices, restablecer todo ese sistema es casi como voltearlo de cabeza o eliminarlo y hacerlo de nuevo prácticamente. Porque, por ejemplo, De hecho, es más vamos, fácil cerrar y volver a abrir una empresa que rehabilitarla. sí, es que es complicadísimo porque, por ejemplo, tú mencionabas Sí, algunas cosas como, por ejemplo, robos hormiga, robos a gran escala. O sea, ahí estamos hablando de que uno de los problemas que tiene son las personas que están laborando allí. sí, Entonces, o sea, inevitablemente. No, pero ¿cómo si el capacitas? sistema, um, O sea, vele, cómo rehabilitas a las personas, a los trabajadores? ¿Se puede hacer eso? ah, sí, pero no. Sí, o sea, inevitablemente siempre va a haber cabezas que cortar. Sí, 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 ¿no? hay elementos que no aportan, o sea, sí aportan, pero es más lo que le estorban al sistema o es más lo que dañan al sistema. En un mundo completamente ahí sí, de capital humano, no te creas, de recurso humano, lo ideal sería cortarlos a todos y puro personal nuevo, ¿sí? Pero no es viable, porque entonces eso implicaría que vas a frenar todas las actividades Ujú. en lo que los capacitas, ¿sí? Y en eso, pues muchas empresas, o sea, la mayoría, porque no es sano, no es sensato, no es viable, por lo menos las empresas tronarían, Sí, ¿sí? sí, porque Ahora, ¿qué es lo que tienes que ver? Es en los elementos que ya tienen esas personas, tratar de identificar lo que es rescatable y buscar a través de ahí sí, como si fuera condicionamiento operante, buscar cómo reforzar lo que es positivo
y no castigar lo negativo, pero sí restarle margen, ¿sí? Si por ejemplo, con los robos hormiga, de forma implícita, las instituciones o las organizaciones terminan, si no facilitándolo, sí aplaudiéndolo. Porque si yo no mejoro mis condiciones de seguridad, tú vas a seguirme robando, porque yo no Ajá. estoy corrigiendo las vulnerabilidades que tengo, Sí, ¿sí? Entonces ahí es la forma más viable, entre comillas, porque tampoco es viable, es la repetición, ¿sí? Repetición, 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 reforzador, 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 reforzador. Generas planes de intervención en los cuales incentives o alimentes la aparición de factores protectores, ¿sí? O el desarrollo de habilidades, pero vas a necesitar terquearle y terquearle y terquearle para quitar lo malo y reafirmar lo bueno. sí. Y a la larga porque no dé resultado. Sí, no, o sea, eso es lo complejo, o sea, eso es lo difícil. Yo le explicaba en su momento a la persona con la que trabajo de sistemas, a, a mí lo que se me da es ver el problema, no proponer la solución, porque aunque se paga mejor, quien te soluciona el problema implica ahí también una carga de responsabilidad enormísima, porque necesitas cierto número de casos de éxito para que las demás personas quieran invertir en tu servicio profesional, Sí. ¿sí? Porque parte de las cosas que tienes que cuidar mucho en el contrato cuando vas a trabajar es que no puedan a ti imputarte ese resultado negativo dentro de la intervención, ¿sí? Tú les vas a, o sea, el protocolo es diagnostico, encuadro, te presento una propuesta de, bueno, sí, te presento una propuesta de intervención y si te convence tú la pruebas. Si sale bien, nos felicitamos, nos abrazamos y si sale mal, ni pedo. Sí, o sea, tienes que dejarle bien en claro eso a la persona porque pues no eres mágico. No, Y tú no. vas a hacer lo que tú consideras que es lo correcto y vas a meterle tiempo, alma, conocimiento, vida y corazón, pero tampoco le puedes garantizar el éxito. Ujú. Hay intervenciones excelsamente desarrolladas, magistralmente planificadas, que contienen la mayoría de las variables que son controlables y terminan empeorando el problema, ¿sí? Sí. Entonces, pues no, no sé, o sea, si hay quien te garantiza que te va a resolver todos tus problemas, pero pues es una promesa vacía. Estábamos hablando de esta cuestión empresarial, estábamos hablando de cómo resarcir eh, todo este El daño que embrollo, genera el complejo de ajá, Peter. sí, 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 cómo resarcir todo este complejo de volverse cada vez más idiota mientras uno escala en esta Matrix que nosotros creemos real. Eh, No, y el problema, o sea, porque la mayoría de la gente se queda nada más en el complejo de Peter dentro de los trabajos, sí, pero ¿qué pasa cuando el chavo banda, este cabrón que no hacía nada de provecho por su vida, termina convirtiéndose en padre de familia de 4 niños, sí, y sí. no tiene las habilidades o las capacidades para poder interactuar de forma óptima con su pareja o no logra convertirse en un proveedor emocional, no solo económico, con sus hijos? ¿Qué pasa con estos amigos que terminan queriendo convertirse en el referente de mando del grupo y terminan generando o acelerando la disolución del grupo? ¿Sí? ¿Qué pasa en las bandas de música cuando las personas empiezan a tener este problema de organización a raíz de que quien está tratando de ser la parte gestiva, la parte administrativa, no tiene el don de mando, ¿sí? No puede ni siquiera comunicarse de forma correcta con las personas. Sí, sí, es una cuestión muy grande. Y fíjate que son complejos de Peter que uno piensa que solamente existe en el trabajo y no, trasciende a todas las partes. Y fíjate, me pareció curioso ahorita que lo mencionaste, esta cuestión del don de mando y cómo se relaciona y cómo relacionamos el don de mando con la capacidad de hablar y con la capacidad de dirigirse a otras personas. No, o al menos en lo personal me ha sucedido que yo he llegado a confundir.
el hecho de decir, no, pues es que tal o cual persona tiene don de mando. Y entonces tú las ves ese estereotipo de la persona líder que es muy buena, es muy buen orador, tiene una gran capacidad para hablar con otros, para convencer, pero yo pienso que toda esta cuestión de dirigir no tiene nada que ver con el saber hablar, ¿no? O sea, porque yo pienso que la cuestión directiva va más allá de, de solamente decir qué tienes que hacer. O sea, porque mandar, dirigir es una cuestión más gestiva, más... Hay un punto bien delicado, Ira. No sé si te acuerdas que hace ratito hablábamos de que el mundo realmente es una narrativa colectiva, ¿sí? Y un montón de acuerdos de caballeros en los cuales decimos que el lunes se llama lunes y los domingos no se trabajan, ¿sí? Sí, 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 sí. Ok, cuando una persona tiene habilidades narrativas fuertes y además las puede combinar con habilidades discursivas o de expresión oral, tiende a tener mayor facilidad para transmitir su voluntad a los otros, ¿sí? Esto es por dos cosas. La primera, para él es más sencillo convertir su pensamiento, su idea, su percepción en un discurso comprensible. Y la segunda, si la persona tiene un muy buen control, un muy buen manejo de la palabra, tiende a desarrollar la habilidad de utilizar ese conocimiento para convencer al otro, ¿sí? Mucho del lenguaje paraverbal y mucho del sentido de la figura retórica te ayuda a suavizar el mensaje, de mejorar el código que tú estás utilizando y con ello, pues tratar de apelar a tener un mayor ratio de efectividad. No es lo mismo que yo te diga, oye, haz esto, a que te, oye, pudieras ayudarme o ¿qué te parece si hacemos? ¿Sí? En los tres estamos buscando que se cumpla el mismo fin, ¿sí? Pero el método de acercamiento termina condicionando a la otra persona. En el primero se da una agresión, en la segunda doy inseguridad y en la tercera es colaboración, porque en uno te estoy ordenando, en la otra estoy pidiéndote con miedo y en el último te estoy invitando a que como equipo lleguemos a ese objetivo. Si la persona no tiene, bueno, ahí pueden ser dos carencias. Si no tiene el léxico, pues entonces va a ser un poquito más difícil que lo pueda aterrizar a las palabras. Y la segunda, si no tiene la habilidad de poderlos combinar de forma armónica y de saber cuál es el mejor momento para la mejor estrategia, pues va a terminar generando choques y roces innecesarios, ¿sí? Entonces, aunque la persona tuviera muy buena capacidad de liderazgo, sí se vería dificultado, sí se vería truncado por su potencial para convertir en verbo su pensamiento. Sí, sí, que es justamente lo que te mencionaba. O sea, de nada sirve que la persona tenga grandes capacidades para, para hablar a las masas, para dirigirse. Si al final de cuentas no es capaz de gestionar ni en la práctica ninguna sola de sus ideas. Así es. Entonces, por eso a veces tenemos tantos líderes que tienen voceros, quienes hablan por ellos, pero ellos son los que se encargan de realmente tomar decisiones, de realmente hacer predicciones, de realmente tomar las pautas y decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto, porque considero que esto es lo mejor. Pero tú ve y diles. Puede haber líderes así. O sea, yo pienso que la parte, bueno, estoy dando una idea que después voy a desmentir. A ver, Te voy a decir en un principio que lo primordial en un líder es saber gestar, saber gestionar. concretar, saber, saber gestionar, justamente. Gracias por la corrección. Gestar es Sí, sí, tener un sí, bebé. sí, sí, saber gestionar, saber concretar las ideas que se tienen para poder llevarlas a cabo. Pero también existe la contraparte, como ahora te estoy diciendo esto.
te puedo decir que si no sabes transmitir las ideas que tienes, no vas a tener a nadie a tu lado para que las lleve a cabo. Entonces es un conjunto. ¿Qué tiene Sí, que tener un líder a final de cuentas? mucho carisma. Sobre todo, ¿no? Sí, porque am, estaba escuchando en la mañana, bueno, mi trabajo tiende a veces a ser muy aburrido, entonces me gusta acompañarlo de algún método auditivo, o un medio auditivo que me deje mantener el cuerpo en automático y la cabeza perdida. Ujú. Entonces, estábamos tratando de analizar algunas de las figuras retóricas y hablaba que cuando una persona se postula a una presidencia, tiene tres opciones argumentales. Puede apelar al etos de la persona, etos de ética, que sería su sentido de la justicia, ¿sí? Tratar de convencer a las personas con argumentos de esto es bueno, esto es malo. Puede tratar de apegar al logos, ¿sí? Que en este caso, en lugar de ser sentido, sería conocimiento. Tratar de demostrar que lo que él dice está bien, en el sentido que es verdadero. Y por último, que es el más común, es el patos. El patos es la emoción. La mayoría de los líderes que las personas prefieren, su discurso está hecho casi puramente de patos, ¿sí? Apelan al sentimiento, apelan a la emoción, hacen que la gente se sienta cómoda, se sienta satisfecha, se sienta a veces incluso sexualmente excitada por lo que la persona está tratando de hablar, ¿sí? Se sienten desafiados, se sienten incluidos, se sienten comprendidos y todo esto genera un feedback, una retroalimentación positiva hacia la impresión que tienen las personas de ellos, Ujú. ¿sí? Aquí en México estuvo durante la última elección presidencial un candidato por parte de la Acción Nacional que se llamaba Ricardo Anaya, ¿sí? Esta persona tenía excelentes propuestas. De forma analítica han tratado de ver qué es lo que le falló, ¿sí? Si tenía tan buenas propuestas. Y la conclusión en la mayoría de los casos es que no lograba verse auténtico, ¿sí? Las personas no lograban, no podían empatizar con él, se sentía falso todo el tiempo, se sentía acartonado. Al principio porque únicamente estaba apelando al logos de la persona, ¿sí? Tratando de hacerles entender que él era la mejor opción de forma racional, pero no movilizaba los sentimientos ni las emociones de las personas. Sí. Así que pasaba desapercibido o al revés, generaba una disonancia cognitiva, que es este ruido, esta incomodidad desagradablemente terrible en sus votantes potenciales. Y en el momento en el que empezó a tratar de apelar un poquito más hacia el potencial votante, ya era demasiado tarde. La gente ya no se lo comía, ya no lo quería, ya no le daba bola, ya no le daba juego. Entonces, directamente lo descalificaban. ¿Quién es la persona que ganó? Para quien no lo sepa, en México en el 2021 nos gobierna nuestro queridísimo Tlatoani, el cabecita de algodón Andrés Manuel López Obrador, Sí. ¿sí? Cuyo discurso está altamente influenciado y cargado de contenido afectivo, Sí, ¿sí? sí, Apela sentimentalismo puro. bastante a lo que la persona está esperando sentir. Habla de cosas que el mismo vulgo mastica todo el día. Por eso a muchas personas les parece un gobierno tan humano, tan cercano, porque se ven a sí mismos junto con sus defectos y debilidades y flaquezas humanas reflejadas en un ente presidencial. Sí, o sea, en pocas palabras logró conectar con las personas que, o sea, con las que él necesitaba que votaran por él. Exacto. Sí. Hizo el clic perfecto. Ajá. Y fíjate que es un clic que venía manejando ya desde hace muchísimo tiempo. O sea, podemos decir que Andrés Manuel López Obrador hizo como el hecho de que sea actualmente en la presidencia es un acto de ingeniería primitiva. Fue algo logrado a Sí, través de ensayo y error, ensayo y error, ensayo y error, hasta que finalmente sucedió, hasta que finalmente las circunstancias propiciaron el hecho de que él fuera presidente. Las circunstancias aunadas a todo lo que él había aprendido, a todo lo que él ya estaba acostumbrado a hacer e iba aprendiendo constantemente.
Sí, son cosas que tuvo que ir refinando a lo largo de su carrera política, porque si te fijas, o sea, hay un caso, ahorita no recuerdo el nombre de la política, pero en el caso del Distrito Federal, no, bueno, tengo problemas de referencia entre el Distrito Federal y Estado de México, una disculpa si nos ve alguien que esté allá, El DF es pero una cosa, el Estado de México es otra. sí, Sí, por sí, eso, sí, pero pero... no logro, el punto es que fue en delegación Iztapalapa, Ajá, ¿sí? ok, ok, ya más Hubo, internamente, ok. sí, hubo el caso de una votación en la cual el candidato de Andrés Manuel López Obrador, en ese momento el PRD, había ganado en las votaciones internas, pero perdió por así decirlo, el derecho a aparecer en la boleta. Pero como las boletas ya estaban impresas, el nombre de su candidato no era el correcto, ¿sí? Entonces, si tú querías que ganara esa persona, Andrés Manuel hizo meetings, o sea, hizo congregaciones, hizo difusión pública. Creo que son 37, 36 o 37 las congregaciones que él hace, para explicarles que para votar por esa persona que era su candidato originalmente, tenían que votar por literal, por Juanito, ¿sí? Que pertenecía al movimiento PT, al Partido del Trabajo. Entonces, Juanito iba a quedarse presidente, Juanito iba a renunciar e iba, con ayuda de Marcelo Ebrard, a permitir que la persona que era el candidato del PG ocupara la presidencia, ¿sí? Y Mam. las personas, a pesar de que era una instrucción compleja, las personas terminaron entendiéndolo y terminó ganando Juanito para que el candidato que estaba buscando Andrés Manuel fuera el que se quedara, Y fue cuando ¿sí? ganó Brad. No recuerdo qué, creo que Marcelo Ebrard en ese entonces estaba por el Panal, por Ajá. el, sí, pero se me hizo curioso porque de hecho el ejemplo lo venía poniendo la persona con la que nosotros trabajamos durante muchos años tuvo militancia partidista por el PRI. Entonces, cuando salió la noticia de que Andrés Manuel estaba enfermo de COVID, no desaprovechó para poder lanzar argumentos negativos contra él y ya nos platicó esa curiosa y bellísima historia de Juanito en Delegación Iztapalapa. No juegues. ¿Qué Sí, o anécdotas? sea, imagínate, el carisma de una persona los llevó a que votaran por un candidato que no tenía nada que ver con la pura promesa de que ellos se iban a encargar de que esa persona renunciara y se quedara al mando de la delegación el candidato que él les estaba proponiendo. O sea, Y pero lo logró. no mencionaron entonces el candidato. Sí lo mencionaron, pero no me acuerdo cuál era. Era una Ok, mujer. ok, yo De dije hecho, me erróneamente animaría a su nombre. apostar a que si le escribes tu caso Juanito, delegación Iztapalapa, va a salir el nombre. Es más, déjalo busco. Te sigo escuchando. Ok, no, pues es todo un juego y es todo un show la política, ¿no? Es- me parece a veces la política como una puesta en escena y eso me da muchísimo miedo. Me da mucho miedo toda esta cuestión del hecho de que realmente no sabemos qué es lo que pasa, güey. O sea, realmente no sabemos en sí qué es lo que sucede atrás de la narrativa que nos dan los políticos, güey. Y tengo esta opinión y temo realmente equivocarme de, o sea, no, más bien espero poder equivocarme cuando digo que la verdad toda esta política en México es una mentira. Porque Ah, todo ya está me encontré el nombre. prediseñado, todo está El nombre es Clara Brugada Molina. clara. Y Juanito Ajá. no se llamaba Juanito. Se llamaba, o se llama, no estoy seguro, Rafael Pontificio Acosta Ángeles. O sea, él era por quien tenían que votar. Ujú. Votar por, decía, ahí te va, el eslogan era, votar por Clara Brugada no es votar por Clara Brugada.
votar por Juanito, que Juanito era Rafael Pontificio Acosta, es votar por Clara Brugada. No, pero entonces, ¿cómo fue que se dio el cambio? O sea, ¿cómo fue que se llegó a ese suceso? A lo que explica aquí Wikipedia, sí, se supone que Juanito renuncia de forma voluntaria y Marcelo Ebrard consigue convencer a través de argumentación que la persona que debería quedarse como jefe delegacional de Delegación Iztapalapa debería de ser Clara Brugada. O sea, Y lo lograron. logran correr a Juanito. No, no, logra que Juanito renuncie solo. Ojo, que, o sea, bueno, logran correr con elegancia a Juanito Yes. y, y meten a Clara Brugada. Sí. O sea, y la gente votó por Juanito. Ujú, porque quieren que gane Clara Brugada. O sea, todo ese trasfondo porque es algo bien complejo. Sí, y todo eso porque un líder carismático se los pidió. Sí, o sea, ¿te imaginas el poder? O sea, es a lo Güey, que... ve el Bronco, es Sí, un personajazo, por sí, algo güey. gobierna en Monterrey, o sea, yo lo veo, o sea, tal vez me equivoco, no soy regio, no me toca vivir en Nuevo León, no sé qué tan bueno es ser como presidente, pero a lo que me dejó ver el debate, pues es un personaje altamente carismático, ¿sí? Entonces Sí. yo juraría a que su presidencia se la ganó a partir de esa fuerza de dominio y de convencimiento que le otorga su carisma. Sí, sí, es que no sé. Y es lo que me hace más dudar de la política, ¿sabes? Porque todo está bien teatralizado, está muy teatralizado. Eh, por ejemplo, este ejemplo de lo que pasó con Clara Brugada y con Ujú. Juanito, me hace pensar, dije, ¿realmente tenemos nosotros la capacidad de decidir? Porque al final de cuentas, ¿qué es una campaña política? Sino un intento de manipulación de masas para Pues sí, convencer o y que sea, voten por ti, güey. pues no ves que la mayoría de las elecciones se ganan gracias al voto indeciso. ¿Sí? Hay personas que tienen un voto de hueso colorado, o sea, que ya están vendidas, afiliadas Sí, sí, o sea, al partido. No los importa que son quién muy sea el mono, partidistas, ellos votan por el partido. o sea, los ¿Sí? que son partidistas 100%. Así es, hay personas que es al revés. ¿Sí? Votan por el candidato que los convence sin importar cuál sea el partido. ¿Sí? Y es ahí donde está el juego. Ujú. Y el último es el voto indeciso, o sea, las personas que ni saben qué chingados es lo que prometió cada candidato y no saben qué diferencias hay entre un partido y otro. Y aún así, a pesar de todo ello, eligen por quién fue el que se terminó robando su corazón, ¿sí? Sí, Y ahí es donde entran cosas como el na 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 sí, sí, na sí, na. ya, ya, toda esta cuestión. Es que me parece un truco, güey. Sí, o sea, fíjate, y al final del día, la mayoría de las cosas que nosotros buscamos o de las cosas que nosotros hacemos en el día a día están mediados o están normados por estrategias de marketing y consumo que alguna universidad o que algún publicista tuvo a bien hacer, ¿sí? O sea, ¿cuál es el motivo detrás del que todos pensemos que realmente la felicidad puede encontrarse atrás de un bien de consumo? ¿Sí? Llámalo el iPhone, llámalo un carro del año, llámalo un viaje, pues se debe a que alguien de forma muy hábil nos implantó esa idea en la cabeza a través de publicidad y anuncios, ¿sí? Sí, sí. No, y, o sea, y es algo que se utiliza de toda la vida. Por ejemplo, no sé si ubiques a Yokoi Kenji. No, la verdad no. Yokoi Kenji Díaz es un colombo japonés. Él dice que no es un motivador, es un ah, emprendimiento social. No me acuerdo cuál es el título, pero él se dedica al emprendimiento social, al turismo con causa.
¿sí? Pero también tiene video y audioconferencias en los que trata de explicar cómo se complementa la cultura colombiana y japonesa en pro de aportar al colombiano lo que tiene el japonés y al japonés lo que tiene el colombiano. X. Él explica que en el mundo realmente nos basamos por diferentes regímenes, ¿sí? Y uno de los principales que a nosotros nos movía era el régimen del terror, ¿sí? Si te fijas cómo se expandía la religión católica en el Nuevo Mundo, se llegaba con los indígenas, ¿sí? Con los precolombinos, y se les decía, oye, si tú no haces esto, o al revés, si tú haces esto, entonces este Dios del que te estoy hablando te va a condenar con un infierno, ¿sí? Y entonces se le vendía a las personas la idea de que tenían que ser buenos y adecuarse a la moral cristiana, porque si no iba a haber un castigo eterno, ¿sí? Era a través del convencimiento, pero utilizando el miedo, ¿sí? Entonces, ¿cuál era la propaganda ahí? Tengo que obedecer o tengo que adecuarme a estas políticas de comportamiento para evitar el castigo. Ujú. Ahora, vámonos antes de bueno, no antes, vámonos a la ilustración, ¿sí? Junto con la imprenta. ¿Qué era lo que buscaba? La reproducción masificada de conocimiento, pues que las personas fueran adeptas o que tuvieran propensión a consumir cierto tipo de mensajes y cierto tipo de ideas. El arte en todas sus expresiones, pues no es más que propaganda, ¿sí? Tratan de implantarte una visión del mundo, una cosmovisión, un set de sentidos, de significados con los que tú puedas atribuirle un norte, un qué, un por qué y un para qué a lo que termina rodeándote día a día, Ujú. ¿sí? Si te fijas, uno de los, bueno, en el caso de la política le dicen que son los jingles, así como los villancicos navideños, como el na, 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 pero el poder normalizador muchas veces se esconde detrás de la música. Ahorita con el auge y el gran apogeo que tienen tanto el trap como el reggaetón, muchas conductas que podrían atribuirse a la masculinidad tóxica tienden a normalizarse, ¿sí? Y tienden a publicitarse y tienden a utilizarse como un estandarte de una persona exitosa. Lo mismo pasa con narcocorridos, con la banda, con el rock. Hay toda una agenda política detrás que de forma implícita o explícita va minándose por el producto que genera el autor, ¿sí? Y algunos que están muy mercantilizados, o sea, muy planificados, estructurados por una disquera, cumplen a pie de letra esa agenda política. Y otros, pues la van incorporando de forma sutil porque el autor ni siquiera sabe o es completamente consciente de cuál es la ideología que está implantando o que está permeando en su obra. Y eso pasa en todos los medios. O sea, Absolutamente en todos, porque no por hay, no hay ejemplo, ninguno que sea completamente rebelde al inocuo. sistema. No, pero sí, o sea, porque no es como que todos los medios estén alineados en compartir la misma agenda, pero inevitablemente todas las manifestaciones de arte llevan una agenda, ¿sí? Ujú. Llevan un mensaje por detrás. El ejemplo más ilustrativo ahorita que está de moda el universo cinematográfico de Marvel, pues son las mismas películas de los Avengers, ¿no? ¿Qué es lo que tratan de reflejar? El héroe americano, ¿sí? La nueva mitología del nuevo mundo. Porque incluso, o sea, películas con tanto presupuesto terminan resumiéndose con, es una película en la que el bueno tiene que ganarle al malo por el simple hecho de que el malo es malo y el bueno es bueno. Sí, sí, es una agenda ahí que plasma una ideología, que plasma una visión, que plasma ciertos valores que Así se es, o sea, espera que que se pretende repitan, ¿sí? normalizarlo. Ujú. Es una forma, diría el buen Fernando Barbosa, es una forma en la que la cultura termina imponiéndose sobre la misma cultura, ¿sí? Una culturación y un sincretismo involuntario, porque nosotros vamos y consumimos la película sin saber que nos están metiendo propaganda, Sí, sí. Pero entonces, o sí ajá, sabiendo, pero no queriendo afrontarlo. ujú. O pensando ingenuamente que podemos pasar
pasar Inmune. de inmunes, exactamente. Es una cuestión, o sea, me siento engañado, me siento estafado. Porque está bien fuerte, o sea, a mí una de las canciones con las que más lo veo o más lo siento es con las canciones de Molotov, ¿sí? Ellos explicaban en su momento en una entrevista que ellos eran conscientes de que los discos de Molotov se vendían antes de que existieran los discos de Molotov, ¿sí? O sea, antes de que ellos firmaran con una disquera. Ujú. Y a lo largo de muchas de sus canciones, o sea, se me viene ahorita, por ejemplo, la de Here We Come, dice, no te creas, no es la de Here We Come. Ayúdame. No, sí, sí es esa. O es la de Yofo. No, es la de Yofo. Dice, vamos a hacer un álbum nuevo. Vaya y cómprelo pirata para ayudarle a la disquera a que nos meta más la riata. ¿Sí? Y en la de Here We Come, lo que le dicen las personas es, vamos a hacer un disco nuevo, uno que sea barato para quedarnos con tu varo. Ujú. ¿Sí? Entonces, incluso en canciones que se supone que son contracultura o sea, contracultura de que van en contra de la cultura dominante y antisistema, terminan incitando al consumismo. Sí, es lo que pasa con con toda esta hipótesis de la rebelión y la resistencia, ¿no? Por ejemplo, vamos a un caso bien, vamos a plantearlo con un ejemplo, Star Wars. Sí, Star Wars trata, o la trama más general es de la lucha de la resistencia por destruir, acabar, desmantelar el imperio, ¿no? Pero lo más seguro que pueda hacer la resistencia tras terminar con el imperio es volverse un imperio más que se llame república yes. y donde De tome hecho, el eso pasó. poder se convierte automáticamente en un tirano más, con otro nombre, con otras políticas, un poquito más blandito, pero tirano al fin y al cabo. Y es lo que Pues ahí pasa. rescatas otra vez lo que dijo el Joker. Uh-huh. O mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para convertirte en el villano. Sí, O al sí, revés, o sea, exacto. hay unos libros que últimamente he estado leyendo que me gustan mucho, son de Brandon Sanderson, son la saga de Mistborn, se llama El Imperio Final, y ahí explica que, por ejemplo, o sea, es un spoiler grueso, feo, pero uno de los personajes principales termina muriendo, ¿sí? Entonces explican ahí que si él no hubiera muerto, lo más probable es que se hubiera convertido justamente en lo mismo que estaban destruyendo, ¿sí? Porque mm, explica ahí, una buena persona puede convertirse en un mal rey, pero una mala persona siempre será un tirano, ¿sí? Entonces, el personaje que muere era una muy buena persona, pero como empieza a fracasar su reinado, termina convirtiéndose en un tirano, después de que ellos derrocaron al tirano. Sí, sí, exactamente. Y es lo mismo que pasa. Bueno, me viene a la mente Rebelión en la Granja de George Orwell, de Con Benjamín. con Benjamín, exactamente. Benjamín era un burro que ya había, que, o sea, que tenía muchísimos años. Y entonces su percepción de toda la rebelión que estaban haciendo los animales era, él decía, palabras más, palabras menos, voy a parafrasear la idea, que no importaba lo que pasara al final, todo iba a seguir siendo igual y todo igual y todo iba a seguir siendo exactamente lo mismo. Es un tema complejo, un tema complejo, un tema que puede dar para hablar muchísimo, muchísimo. Porque al final de cuentas, y esto se percibe mucho, o al menos es mi percepción sobre la política en México, de la cual yo reitero, espero estar completamente equivocado y que todo esto que pienso no sea así y que realmente haya un sol del otro lado que algún día veremos. Está este hecho de que Tú ya nomás yo, acuérdate que a Pennywise también le decían el sol. bueno, sí, sí, siempre se puede estar peor, pero por ejemplo, yo espero, o sea, es que ya no importa quién te gobierne, o sea, no importa si es el PRI, no importa Si si es es el mordida de perro de PAN, perra. o sea, no sé si llegue a haber importancia, porque al final de cuentas, gane quien gane, todos terminan trabajando en el mismo sitio
y sean del partido que sea, y se reparten el pastel. Ahí yo siento que Es, sí tenemos que rescatar la frase de que los gobiernos chingones no generan países chingones. Los países chingones son los que forman gobiernos chingones, sí, ¿sí? Entonces yo siento que sería irresponsable de nuestra parte sentir, creer, imaginar o alimentar la idea de que es el gobierno quien tiene la responsabilidad de resolver los problemas que se enfrenta una nación, ¿sí? En su momento, cuando aquí en Jalisco nos tocó el segundo botón de emergencia, le hacía yo el comentario a mi papá, ¿sí? Llegamos al punto en el que no es culpa ni responsabilidad del gobierno el número de contagios que estamos viendo día con día, ¿sí? Si las personas no ponemos de nuestra parte, no empezamos a cuidarnos, no dejamos de salir, no nos ponemos el cubrebocas, inevitablemente el número de contagios va a seguir aumentando y el número de muertes va a seguir aumentando y las medidas van a ser inevitablemente cada vez más duras, más rígidas, más estrictas y más poco humanitarias, ¿sí? Pero igual, o sea, no importa qué tan dura sea la medida si las personas no empezamos a poner de nuestra parte. En el caso de las naciones y de los gobiernos, si a nivel individual, o sea, obviamente sí se necesita tener una macroestructura, como lo es el Estado, como son los gobiernos, que nos ayuden a regular, ¿sí? Que nos ayuden grabando, o sea, por ejemplo, grabando la riqueza, que es ponerle impuestos al súper rico, para que esa súper riqueza que está tan condensada en los bolsillos de muy pocos pueda ser repartida no entre los pobres, ¿sí? No entre los empresarios, sino entre los bienes y servicios que necesitamos pues, para garantizar pues, la calidad de vida digna, ¿sí? Imagínate si a las personas que tienen fortunas mega multimillonarias como lo son Salinas Pliego o Carlos Slim o incluso nuestro expresidente Carlos Salinas, se convirtieran en alumbrado público, se convirtieran en carreteras, se convirtieran en escuelas, se convirtieran en hospitales, inevitablemente se mejoraría la calidad de vida de muchas personas que no tienen el acceso o no tienen un acceso digno a estos servicios. ¿cierto? Sí. Y fíjate que es muy cierto. Quizá está ya muy arraigado el hecho de querer depender de un gobierno, de querer depender de las instituciones gubernamentales, ¿no? Y Eso se convierte en un paternalismo. sí, sí, exacto, exacto. Y, y yo pienso que la solución está más en manos de lo que nosotros podamos hacer, ¿no? O sea, de lo que Sí, o hacen las sea, personas. hablábamos en cómo se reformaba la institución del complejo de Peter, que un concepto o un punto fundamental es el empoderamiento, ¿sí? Y en el momento en el que yo reconozco el impacto, el peso y la importancia que tienen mis acciones dentro del bienestar político y general de mi país, tengo la oportunidad de, con toda esta responsabilidad que acabo de descubrir en mí, actuar de forma más consciente, ¿sí? Buscar que mis acciones en verdad cuenten, en verdad tengan un eco positivo en mi contexto y convertir, o sea, elegir convertirme cada día en un factor protector en lugar de un problema más. Decía un buen meme, dijo, sea bueno, hijos de puta, ya hay muchos, Sí, exacto. ¿sí? Sí, sí. Y es una elección, ¿sí? Hay, o sea, no voy a escudar el robo, no voy a escudar la violación, no voy a escudar el secuestro, la extorsión, nada de eso, pero hay muchas personas que su medio, que la educación que les dieron en su entorno, los terminan encaminando de forma casi ineludible a la delincuencia, ¿sí? Hay personas que se dedican a la ilegalidad porque no encuentran otra forma de garantizarse un sustento, ¿sí? Pero si todos los demás que tenemos la opción de elegir no delinquir, terminamos delinquiendo o terminamos teniendo estas predisposiciones, estamos fallándole a quien no puede elegir, ¿sí? Pero, o sea, Porque estamos manchando realmente, ¿quién no puede realmente. elegir? Yo digo que sí, o sea,
Para mí el mejor ejemplo son los piedrosos, ¿sí? Ujú. Imagínate un niño de una familia disfuncional al cual se le arrima saliendo de la escuela un vendedor o un facilitador de piedra, ¿sí? Y Ujú. terminan dándole una opción con la cual se puede brincar las próximas 3 o 4 horas de discusión y pleitos en su casa. ¿Tú crees que no va a consumirlo? Y entonces, inevitablemente, bueno, muy evitablemente, pero muy fácilmente, ese niño puede desarrollar una adicción, ¿sí? A la sustancia activa dentro de la droga Sí. y puede terminar refugiándose dentro del consumo de la misma. Y entonces llega a un punto en el que probablemente esa persona deje de ser funcional para la sociedad y no pueda conseguir un trabajo y elija delinquir, porque necesita ese ingrediente activo el que se volvió dependiente a raíz de una circunstancia, de una situación que él no podía evitar. Y entonces, por ejemplo, situaciones así, ¿tú qué opinas? ¿Pueden ser justificables o solamente Pueden entendibles? ser comprensibles, pero no justificables, Ujú. porque hasta cierto punto también es evitable, ¿sí? Si Sí. nosotros garantizamos, o sea, primero, es que es una bronca sistémica muy compleja. Por ejemplo, con los niños que están en situación de calle y que terminan delinquiendo, consumiendo drogas, si nosotros generásemos organismos que protegieran a esos niños, o sea, porque podemos achacárselo a los padres, podemos achacárselo a la escuela, pero si nosotros no generamos o propiciamos prácticas u organismos que protejan a los niños que están en situaciones de vulnerabilidad, inevitablemente va a haber niños que van a seguir cayendo, ¿sí? Entonces, es triste entenderlo, pero es imposible justificarlo. No puedes justificar a quien está matando a una persona vulnerable. No puedes justificar a quien está arrebatándote el fruto condensado de horas y horas de sacrificio y trabajo. Es imposible. A no ser de que sea una persona famélica que está buscando comida. Ahí sí es comprensible. Bueno, o sea, yo pienso que Ah, cualquier contexto es comprensible. O sea, si lo miras desde la bueno, narrativa de quien lo ejecuta, si lo miras desde la perspectiva de quien lo hace, cualquier cosa puede llegar a ser comprensible. Pero bueno, yo pienso que te refieres a esta cuestión de lo justificable. así es. O sea, alguien famélico, es que está cabrón, porque muchas personas famélicas terminan llegando a ese punto a raíz de otras decisiones, ¿sí? Ujú. Entonces hay quien, al preferir comprar sustancia activa, deja de comprar comida, Ujú. ¿sí? Entonces termina en un estado famélico a raíz de que prefirió consumir drogas en lugar de alimentos. Hay casos, Sí, sí, hay casos, pero no yo, son la totalidad, pero sí hay varios. ujú. Bueno, Emanuel, yo pienso que ya por la cuestión del tiempo, yo pienso que habría que dejarlo hasta aquí. Yo Muy bien, en lo personal te agradezco por haber estado aquí en este podcast. Muchas gracias por haber participado, hijo, como si fuera un premio. No, gracias por haber estado aquí, la verdad. No, gracias en verdad por haber estado aquí platicando conmigo. Creo que fue una plática muy fructífera, tenía un chingo sin platicar contigo, güey, realmente. Y creo que es muy enriquecedor poder escucharte y sobre todo la manera en la que logras concretar cada una de las ideas que tú expresas, realmente es muy enriquecedor, güey. Bueno, sin más, me toca despedir este podcast. Quiero agradecer a cada uno de las personas que nos estuvieron escuchando el día de hoy, acompañando. Mil gracias. No me quiero ir sin antes recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Podrás encontrar en la descripción de este video las redes sociales, tanto del canal, tanto del podcast, como las redes sociales de Manuel. Bien, esto fue el viejo y triste tercer mundo. Yo soy Russo Palpater y nos vemos en el próximo episodio. Chao. nos vemos.